La espada y escudo es una de las armas más sencillas de utilizar en todo el juego, movimientos fáciles de entender y permite una gran movilidad en batalla para no sentir a un personaje pesado. Aunque sus golpes parezcan débiles, con la build correcta se pueden conseguir grandes daños, con el beneficio además de contar con un escudo defensivo que los protegerá en todo momento. En esta ocasión estaremos revisando su build definitiva para utilizar en el endgame de Wilds. ¿Qué tal, gente? Aquí Leon y en esta ocasión estamos revisando la build de espada y escudo. La verdad es que es muy sencilla de entender a este punto, así que vámonos directamente con las habilidades. Pueden utilizar esta build tanto en Rogue como en Elemental, le van a sacar provecho en ambos sentidos. Si tienen una buena tasa de críticos, pues bueno, pónganle potenciador crítico y temas para potenciar justamente el daño elemental por el que hayan conseguido su arma. De hecho, una muy buena, si es que no prefieren estar sacando artianas todavía, puede ser la de Rathalos. Esto es porque ya viene directamente con 3 puntos de potenciador crítico, lo que nos permite agregarle otros 2, meterle incluso ataque de fuego elemental, y viene con una base de 10% de afinidad que podemos subir a un 14, redondeando 15, con una joya extra de ojo crítico. Es una muy buena espada y escudo si es que todavía no se quieren meter con el tema de las artianes. ¿Qué tenemos en las habilidades? Pues bueno, tenemos, pasando directamente, punto débil, 30, aquí ya tenemos 30 de afinidad, eso sí, 30% de afinidad sin contar cuando suceda en los golpes en heridas. El combo de Gore, que tenemos antivirus y cólera, recordemos que ese nos suma un 25%, aunque antivirus, porque como dato, por si alguien tiene la duda, muchas veces esto lo menciono, pero creo que no lo he explicado, antivirus solamente son 15%, pero cuando nosotros de por sí nos recuperamos de la cólera son un 10 extra, por eso siempre se menciona que realmente antivirus es un 25. Punto débil son 30, ya con eso tenemos un 55, tenemos un puntito de poder máximo, con eso ya tenemos un 65, y pues bueno, suponiendo que están utilizando la que les mencionaba, ya tenemos un 80. Entonces, a partir de 80 ya son críticos bastante aceptables, pero obvio, si sacan una artiana con más porcentaje, pues van a poder llegar a alcanzar ese 100%. Además, recuerden que estando en 80 ya cubrimos bastante bien con el manto corrupto para llegar a ese 100% de críticos cuando podamos activar el manto. Tenemos ráfaga. Ráfaga nos va a aumentar no solo el ataque, sino también el daño elemental cuando hacemos daño continuo. La espada y escudo es un arma que definitivamente hace daño continuo, no con la velocidad que quizá lo hacen las dobles, pero sí que lo hace suficientemente rápido para poder estar activando ráfaga, y nos aumenta no solo el elemento, sino también el ataque. Entonces, de preferencia, si van elemental, también podría ser una gran idea. El mejor provecho, y esto ya se los he dicho con armas rápidas, siempre va a ser elemental, pero aún así, pues no se preocupen, le pueden sacar buen provecho Rogue. Y finalmente, pues bueno, ya tenemos simplemente algunas habilidades pues de confort. Tenemos mejora de balance a 3 por meterle esas 2 joyitas. Pueden aquí cambiarle completamente, podrían poner esas 2 joyas de alguna otra habilidad que quieran. Tenemos incluso intervalo evasivo que puede ayudar bastante. Y pues bueno, esta es una build muy simple, pero créanme que es lo mejorcito respecto a espadas dobles en un gameplay sólido. Así que pues nada, gente, por ahora me despido. Espero que estas builds les estén gustando. Ya tenemos bastantes en el canal y recuerden que cubriremos las 14. Yo fui Leon y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.